Un misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado. Y yo quiero siempre invitarles, hermanos, antes de leer la palabra, se necesitan dos cosas esenciales. Ser como un niño, leer la palabra con fe, creyendo que lo que yo voy a aprender allí es para transformar mi vida, ¿vale? Yo cuando me expongo a leer la palabra de Dios tengo que hacerlo como un niño. Como hablamos el domingo, el Señor el domingo, primero yo tengo que estar dispuesto a ¿qué? A aprender. Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de tu palabra? ¿Qué me quieres enseñar? Tener el corazón abierto para aprender y pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. Hay muchas personas que quieren estudiar la palabra desde la razón y nunca vas a poder desde la razón. Solo el Espíritu Santo es el que ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver y entender cosas que leyéndolas naturalmente nunca la vas a entender. ¿Por qué? Porque muchas cosas en la palabra del Señor, sobre todo, en el Antiguo Testamento era sombra y figura del Nuevo, pero muchas verdades acerca del reino de Dios, todo lo que vino a enseñar Jesús está en misterio. ¿Y cómo ha definido el cita misterio? Misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado. Entonces, si yo me pongo a leer la palabra desde un entendimiento natural, esa palabra ni la voy a entender ni va a traer transformación a mi vida. Porque está escrita que el misterio está oculto para mí. ¿Y quién es el único que revela los misterios? Daniel, en el libro del profeta Daniel, le dice al Señor, tú eres el Dios que revela ¿qué? Los misterios. Dios, una de las atributos de Dios es que Él, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él empieza a revelar cosas ocultas, cosas que nosotros no sabemos y que naturalmente no entendemos. Un misterio muy importante, y 3 misterios, hoy vamos a estudiar uno de ellos muy por encima. Pero la palabra del Señor nos habla del misterio de la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios es misterio. ¿Se sabía eso? El misterio, dice la palabra claramente, el misterio de su voluntad. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo no la sé. Nadie la conoce. Nadie dice es que yo me leí la Biblia, yo me he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis y yo ya sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, la voluntad de Dios para la vida de nosotros es un misterio y Dios no la revela en su totalidad. Dios va revelando la voluntad de Él, el plan y el propósito de Él para nuestras vidas poco a poco. O sea que la voluntad de Dios nadie la conoce en su totalidad. Sabemos que Romanos 12:2 dice que esa voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta, pero esa voluntad es específica y particular. Escúcheme bien, la voluntad de Dios para tu vida no es la misma que para la mía. Entonces, mi relación con Él me tiene que llevar a pedirle, Señor, revélame tu voluntad para mi vida, porque está oculta. Muchos, como lo hemos dicho muchas veces, muchos vienen a este mundo, nacemos o a veces nos cuestionamos, ¿yo para qué vine a este mundo? ¿Para qué nací? O empezamos a buscar nosotros mismos nuestra razón de vivir. Yo voy a hacer esto, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero tener hijos, yo quiero casarme, diferentes planes de vida, planificación de vida, pero con un desconocimiento total de por qué nací verdaderamente y para qué nací, porque ese misterio, para qué nace cada ser humano, solo lo conoce Dios, porque se hace parte del misterio de su voluntad. Entonces, el conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas de manera específica y particular es un ¿qué? Misterio. No se descubre escuchando el Instagram, ni el TikTok, ni escuchando canciones de reggaetón, ni yendo a la iglesia de vez en cuando y comiendo empanadas con los hermanos. No se descubre así. El misterio de la voluntad de Dios se descubre cuando yo empiezo a estudiar su palabra, pero con un corazón de niño. Por eso, cuando Nicodemo se acerca al Señor en San Juan 3, él era un maestro de la ley. Y llega y le pregunta a Jesús, ¿cómo hago yo
¿Cómo un hombre puede entrar nuevamente en el vientre de su madre? Él no entendía ese misterio que le estaba hablando Jesús, aunque era maestro de la ley. Yo por eso siempre les motivo, hermanos, no se trata de aprenderse la Biblia de memoria, no se trata de ser Biblias andantes y que te pregunten un versículo, yo me lo sé, no. Se trata de cuánta revelación de Dios hay en nuestra vida. Y una de las mayores revelaciones que nosotros recibimos es cuando entendemos el propósito para el cual fuimos creados. Cuando empezamos a descubrir ese misterio de su voluntad para mi vida. También está el misterio del Padre y del Hijo. Es otro de los misterios que habla la palabra del Señor. Y ese misterio está en que hay gente que dice, es que yo quiero conocer al Padre, yo quiero conocer el amor del Padre, yo quiero saber que Dios es mi Padre y recibir todas las revelaciones acerca del Padre, pero el misterio está en que solo se conoce al Padre a través del Hijo. Solo conociendo al Hijo yo conozco al Padre. Entonces todos esos misterios se van descubriendo y cuando yo voy conociendo a Jesús, cuando yo voy conociendo al Cristo verdadero, al Cristo de la gloria, como lo llama la palabra del Señor, yo voy conociendo al Padre, porque Él dijo, el Padre y yo uno somos.